Sí, me nombraron director porque no había otro. Es decir, estando como nombrado por el Papa miembro de la congregación entonces, hoy dicasterio para las causas de los santos, este dicasterio, esta congregación quería celosamente controlar y supervisar cómo se iba a hacer esto. Y pues se reservó en el convenio que se firmó entre la congregación y la Facultad de Derecho de San Dámaso, se reservó, diríamos, el derecho de nombrar director del curso y un poco controlar cuáles eran los temas, los profesores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en ese momento el único miembro de la congregación de las causas de los santos era un servidor. Así que dijeron, bueno, tú ya que estás allí, pues tú eres el director. O sea que no había otro. Ahora somos dos, el arzobispo de Sevilla y un servidor, pero en ese momento estaba yo solo. Así que me encargaron y bueno, pues ya he venido en varias ocasiones y me alegro mucho de que comencemos la tercera edición de este curso que comenzó pues como un servicio, y sigue siéndolo, en la Iglesia de España, pues a los que quisieran un poco entender, porque luego es la práctica la que va haciéndole a uno experto y perito, ¿no? Pero al menos tener los conocimientos fundamentales o elementales para entrar en este campo de las causas de canonización. De manera que después de este curso, pues se puede solicitar el ser postulador o trabajar en las comisiones históricas, teológicas, propias de este proceso, aunque el curso como tal no da derecho a ese nombramiento, sino que ese nombramiento tiene que venir después de parte del obispo para la fase diocesana o con la venia de la Santa Sede para la fase de Roma. Pero se tiene en cuenta si se ha hecho esta pericia, diríamos, o este curso optativo que la Universidad de San Dámaso en su Facultad de Derecho Canónico ofrece en este curso por tercera vez. Bueno, me dijeron pues que viniera para la apertura y para estar con vosotros y saludar, pues con mucho gusto. Deciros que este es un campo precioso, eso de entrada. Hay que estudiar, esto es un tocho bien gordo y hay que leérselo entero. Conste que la mitad de él, más o menos, son formularios, eso no hay que estudiárselo, sino al contrario, sirve para cuando hay que hacer luego una solicitud, una petición, etcétera. Pero es un material muy bueno que, editado por la BAC, pues hay que tener al alcance para poder hacer este curso con éxito. Y ahí iréis viendo cómo cada capítulo y cada tema es tratado sucesivamente por un profesor competente que, bueno, pues iréis conociendo, teniendo incluso a mano el programa, como lo tengo yo aquí ahora. Primer punto, iba a tratar como 3 puntos. Primero, en la órbita de la pastoral de la santidad, como nos ha dicho Lourdes al comienzo. Estamos en esa invitación que es imperativo por parte de Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Estamos en el contexto del Sermón de la Montaña. Y esta frase está evocando otra que Yahvé, que Dios le dirige a Moisés cuando pues le entrega el decálogo, ¿no? Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La santidad es la manera de ser de Dios, que nos la comunica sencillamente por la comunión de amor y que sobre todo en su Hijo Jesucristo nos lo da en plenitud. De manera que seguir a Jesucristo no solamente es, como los líderes humanos, pues copiar o ver o hacer No, es entrar en comunión, y en el seguimiento de Jesucristo hay una transformación verdadera de la persona, del corazón, de la vida, hay como una transfiguración. Y esta es la santidad, a la que Dios nos llama, como ya nos ha introducido Lourdes al comienzo.
Ya el Vaticano II, estamos en el año 1965, para algunos lejano, pero es doctrina que sigue vigente. En el número 40 afirma: todos los fieles de Cristo, de cualquier rango o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Deben seguir sus huellas y conformarse a su imagen, buscando en todo la voluntad del Padre. Deben consagrarse con todo su ser a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Esta es una de las principales líneas de fuerza del Concilio Vaticano II, que tiene también otras y bien bonitas, pero este es uno de los nervios principales de la doctrina reciente de la Iglesia, la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos o que seáis santos, dice San Pablo en la carta a los Efesios. El Papa Juan Pablo II, al comienzo del tercer milenio, esto está un poco más cerca, en el año 2001, escribe esa carta Novo Millennio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio, y ahí hace un planteamiento, después de hablar, primero dar gracias a Dios por el año santo que concluía, el año 2000, y plantear las cosas en Jesucristo y desde Jesucristo. El cristocentrismo es un rasgo característico del Papa Juan Pablo II, pues partir de Cristo, y lanza esta idea de la pastoral de la santidad. En ese contexto se sitúa este curso y el servicio que hace la Iglesia, la Congregación para las Causas de los Santos, hoy Dicasterio para las Causas de los Santos, en la pastoral de la santidad. Dice el Papa Juan Pablo II, toda iniciativa pastoral debe estar enmarcada en la santidad. Enfatizar la santidad sigue siendo más que nunca una tarea pastoral urgente. O sea que esto de la pastoral de la santidad o de la santidad no es un añadido para algunos que les da por ahí, ¿no? Sino que es una vocación universal que se especifica y diversifica en cada caso, en cada camino, en cada estado, en cada vocación y en cada persona, porque cada persona es una historia particular del amor de Dios. Revalorizar el capítulo 5 de Lumen Gentium, que es donde se sitúa la cita que he hecho anteriormente. Revalorizar el capítulo 5 de Lumen Gentium, pues al descubrir a la Iglesia como misterio, hemos de percibir que su embellecimiento vendrá por la santidad de sus fieles. A veces nos acercamos al misterio de la Iglesia de múltiples maneras, ¿no? Pues que si desde una visión crítica, que si desde el tendido, como si fuéramos ajenos, que si desde, en fin, de múltiples maneras. Pero hay una visión a la que nos invita continuamente la misma Iglesia. Somos miembros, somos protagonistas en esta Iglesia santa de Dios. Y la reforma de la Iglesia va a venir por los santos, eso está claro. En todas las épocas ha sido así, y en la nuestra también. Por eso, bueno, pues en la pastoral cada uno hace lo que ve que debe hacer o intenta, y lo hacemos con este sentido de sinodalidad, de comunión, pues vamos por ese camino. Pero aquí el punto es el siguiente: como no haya santos en nuestra época, la Iglesia va a pique. Es santa y permanecerá santa hasta el final de la historia, pero no cumpliríamos nosotros esa misión de la Iglesia. Son los santos, hombres y mujeres, niños y adultos, ancianos, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, matrimonios. El catálogo es precioso y abundantísimo, ¿no? Pero el objetivo es la santidad. De este curso es el estudio de la santidad, pero antes del estudio de la santidad está el ser santos, claro, que es a lo que tenemos que aspirar y es lo que nos tiene que mover.
El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, alegraos y exultad de gozo, del año 2018, trae al comienzo una frase, solo cito dos, ahora digo esta y después la siguiente, una frase de Léon Bloy o de Léon Blois. En la vida existe solo una tristeza, la de no ser santo. El texto de Léon Bloy, que lo trae el Papa Francisco y nos deja pensativos. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Ganar, tener éxito, crecer en esto, en lo otro. Solo hay una tristeza, la de no ser santo. Y por tanto, la alegría más grande de la vida es esa, responder a la vocación a la que hemos sido llamados, que es la santidad. Luego, esta exhortación apostólica se entretiene en otros aspectos, los peligros, los cauces, la santidad de la puerta de al lado, etc. Yo no me voy ahora a entretener en este documento pontificio, que es muy bonito y que saldrá en ocasiones, es posterior a al manual, por tanto, pero los profesores estoy seguro que harán alusión a este documento, Gaudete et exultate. Y hay otra frase que la tomo y la cito, y es: cada santo es una misión. Cada uno de nosotros, en el plan de Dios, somos un proyecto que se va realizando y que cuando llega al final, en la tierra, pues ha cumplido, o no, Dios quiera que sí, y con éxito grande, la misión que Dios nos ha encomendado. Cada santo es una misión. Me parece que esa frase viene inspirada por un libro de Urs von Balthasar, que es una biografía de Santa Teresa de Lisieux, que tiene como subtítulo Historia de una misión. Y ha sido incorporado al magisterio de la Iglesia en esta perspectiva. Ahí Urs von Balthasar, refiriéndose a Santa Teresa del Niño Jesús, pues explica cómo no solo hay una biografía, no solo hay unas virtudes, no solo hay unas cualidades, sino sobre todo hay una misión encomendada y que ella ha realizado con éxito. Pues cada uno de nosotros somos una misión. Se trata de cumplirla con éxito, según el plan de Dios, y cumpliendo la voluntad de Dios. Tenemos, por tanto, y tampoco es cuestión de entretenernos, porque es interminable la lista, pues una lista de santos de todas las épocas, de todos los calibres, de todas las edades, de todos los estados de vida. Pero cito alguno que han insistido especialmente en lo que el Concilio Vaticano II ha puesto como ley, diríamos, universal, la vocación universal a la santidad. San Juan de Ávila, permitidme que le cite, porque para eso soy de Córdoba, pero vamos, San Juan de Ávila es de todos, ¿no? Pues él ha insistido en esa santidad de todos, puesto que se dirige no solo a los sacerdotes, a los laicos, a las personas consagradas, a los pastores, etcétera, ¿no? Y hay una reforma profunda que comienza, diríamos, con él y otros a lo largo del siglo XVI, pero que tiene como clave la santidad de cada uno de los fieles, ¿no? Nos pilla lejos, pero es un punto de referencia. O el propio San Francisco de Sales, con la introducción a la vida devota, que luego ha influido en toda la espiritualidad salesiana. Es decir, todos están llamados a la devoción, cada uno en su estado de vida, en su color propio, según la misión o la vocación a la que Dios le ha llamado. Pero ese libro, Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, que es del mismo siglo que San Juan de Ávila, o sea que un poco posterior, pues ha imprimido, diríamos, en la Iglesia ese deseo y ese poner al alcance de todos la santidad de vida, ¿no? O más en nuestro siglo, San José María Escrivá de Balaguer, es una de las cosas
por las que ha pasado la historia, ¿no? Esta propuesta de la santidad para todos, en la vida ordinaria, en el trabajo de cada día, ¿no? Santos de todos los tiempos han orientado su vida y ministerio en esta dirección. Los últimos canonizados a los que ha hecho referencia don Alberto, Pier Giorgio Frassati, es del siglo XX. Pues un joven que ha sido canonizado recientemente y que nos presenta que la santidad es posible, está al alcance. Su vida fue una vida de joven deportivo, implicado en la sociedad, en las filas de la Acción Católica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está, como un modelo de santidad para todos nosotros. O Carlos Acutis. El caso de Carlos Acutis me ha tocado estudiarlo en la congregación y es muy bonito. Y además Dios ha tenido enorme prisa en llevar adelante esta causa, porque se ve la acción de Dios en los milagros, uno y otro, que ha ido realizando, ¿no? Pues él es ya no solo del siglo XX, es del siglo XXI, porque es reciente, es de nuestros días, ¿no? Pero tenemos los niños de Fátima. ¿Cómo no citarlos hoy, que es 13 de octubre? Es una fecha muy fatimera, ¿no? Bueno, pues esos niños con 9 y 10 años han llegado a la santidad, al ejercicio de las virtudes de todas, en grado heroico, pero si casi no los ha dado tiempo. Hubo un congreso en la Congregación de las Causas de los Santos para estudiar esto, cómo un niño puede llegar al desarrollo de todas las virtudes, y en grado heroico. Pues ahí está. Veros a esos niños y ver con qué naturalidad, diríamos, han vivido la vida sobrenatural y han cumplido la voluntad de Dios y han llegado a la santidad plena, ¿no? Asistí a esa canonización que hizo el Papa Francisco en Fátima. Fue, no sé, era como una canonización que rezumaba inocencia y alegría para toda la Iglesia, no solo para Fátima, ¿no? Francisco Marto y Jacinta Marto, y estamos ya esperando pues que sea beatificada Lucía, que Dios la dejó aquí pues para que nos contara la historia, ¿no? 90 y tantos años, pero ya ha sido aprobada las virtudes heroicas. Me ha tocado también estar en ese estudio, ¿no? Y todos dijimos, hombre, es una alegría que nos toque por turno el dar el voto sobre las virtudes heroicas de Lucía, ¿no? A mí se me ocurrió incluso sugerir que podían dispensar la del milagro, porque qué más milagro que toda su vida. Pero bueno, pues no ha prosperado mi propuesta y me parece bien. El Santo Padre es el que están esperando el milagro, que lo hará cuando Dios quiera glorificarla. La siega, por tanto, y la cosecha de santos y de tantos frutos de santidad es, por tanto, un estímulo para seguir sembrando. A nosotros nos toca esa tarea y también la de estudiar cada caso que es presentado al juicio y al estudio de la verdad, como se nos ha dicho, por parte de la Iglesia. Segundo punto. Esto que estamos haciendo no ha sido una ocurrencia, qué sé yo, del que ha inventado la pólvora, ¿no? Sino que en la Congregación de las Causas de los Santos y en otras congregaciones romanas se tiene un studium, que se llama una escuela, por ejemplo, en la Congregación del Clero, por ejemplo, en otras congregaciones, para aprender aquello que esa congregación, ese dicasterio, lleva adelante. Concretamente, el studium, o la escuela, o la academia de la Congregación de las Causas de los Santos fue instituida el 2 de junio del 1984, o sea, hace ya 41 años, que esto se está haciendo año tras año. De manera que muchos de los que van a estudiar a Roma, sacerdotes enviados o religiosos o religiosas, pues su superior le dice, oye, haz este curso del studium porque te vendrá bien para luego ocuparte de las causas en la diócesis, en la familia religiosa, en la institución en la que uno está. Y a mí eso me hizo pensar, bueno, pues podíamos tener también una cosa de estas cercana, en casa, accesible, en lengua española, etcétera, ¿no? Y mira por dónde salió en ese momento este libro en italiano.
las causas de los santos, bajo, diríamos, la dirección del prefecto, el cardenal Amato, de feliz memoria, para mí al menos, gran amigo, padre, etcétera, ¿no? Y me dice un día, cuando estábamos por allí, ¿por qué no le dices a tu hermana que traduzca este libro? Digo, vale, así porque así, fijaos qué libro es, de gordo, ¿no? Mi hermana religiosa, cuando se lo dije, pero ya me ayudarás. Digo, no, hazlo tú. Ella sabe italiano, porque estuvo en Roma 10 años, en fin. Y total, que se puso manos a la obra y como una hormiguita terminó. Y cuando ya salió el libro, ha citado, y se lo agradezco mucho porque la tengo mucho cariño a mi hermana, claro. Es mi única hermana, además religiosa, y hemos estado compartiendo pues nuestra vida y vocación durante toda mi existencia, ¿no? Que haya hecho alusión a ella Lourdes, ¿no? Salió el libro, aquí está el libro. Y cuando ya salió el libro, ¿cómo vamos a hacer leer este tocho a los curas, a los frailes, a las monjas, a los laicos? Vamos a organizar un curso nosotros. Y son las dificultades a las que en parte se ha referido don Alberto, ¿no? Pues claro, la congregación, ¿qué dirá? Vamos allá. Y se lo preguntamos, sí, con cierta reserva. No vaya a ser que nos quitéis los alumnos o clientes del Studium, que sigue haciéndose en Roma. Resulta que el curso que hemos organizado ha tenido más éxito que el Studium. Eso es así. Y bueno, pues no se debe... En bajito, sí, se lo decimos en bajito, pero es así. Lo importante es que pueda servir, ¿no? Y si esto dentro de, qué sé yo, pues ya se ha terminado, pues se termina, se acabó. Pero quería ser, pues con este libro, con la traducción y la publicación en la BAC, y con la idea de que podía hacerse aquí el curso, pues al final, con esas reservas de, bueno, nos reservamos la dirección, nombraremos un director, estamos todos esperando a ver a quién nos nombra. Resulta que me nombran a mí, digo, pues mira, para ese viaje no hacía falta alforjas, porque yo soy de la casa y soy de la causa interesada. Bien, o sea que el Studium ha sido como la condensación de los apuntes que cada profesor ha ido dando a lo largo de todos estos años, que son, yo como digo, 40, no es una improvisación de última hora, ¿no? Teniendo a mano este manual, pues me puse al habla también con don Roberto Serres, decano entonces, y luego después ha venido el siguiente decano, Juan Manuel Cabezas, que está aquí con nosotros, en otras ediciones, y ahora vuelve el decano con el que empezamos. Pues gracias a los dos, como ya ha quedado expresado anteriormente, porque lo recibieron benévolamente y gracias a ellos la propia Universidad de San Damaso ha podido asumir y dar valor académico con créditos a este trabajo, ¿no? Y bueno, pues encontramos junto a esa iniciativa, a esta acogida, pues los gestores que han sido Lourdes desde la Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española y Fernando del Moral, que le ayuda. Así que estos son los autores de esta trama, ¿no? Que es al servicio vuestro, ¿no? Al servicio de los que os apuntáis al curso. Decir que, viendo la lista de los que van a intervenir, pues me he molestado en contar y resulta que el 37% de los profesores y del tiempo son oficiales de la congregación. Así que ya solo nos falta que vengan a dar ellos el estudium aquí. O sea que quiere decir que está garantizado, que no es una iniciativa espúrea que ha salido ahí en España y que vete tú a saber. No, estamos en plena comunión con la congregación, en esa línea e iniciativa del propio dicasterio, y ellos vienen con mucho gusto para dar la lección correspondiente que ya los organizadores han ido distribuyendo. Pero es un número notable. Está el prefecto, el secretario, el sotosecretario, varios oficiales, el promotor de justicia, que también es de los nuestros, porque es Alberto Rollo, que es de la diócesis de Getafe, pero ocupa este lugar allí, etcétera. O sea que vamos a tener a lo largo de todo este curso pues los profesores más eminentes
que con este manual y otras ampliaciones que ellos quieran hacer van a ir enseñando esos aspectos que también nos han señalado anteriormente, el aspecto teológico, el aspecto histórico y el aspecto jurídico de esta tarea que lleva años y años y que lleva horas y horas y que lleva folios y folios. Hablábamos anteriormente que suelen llevar cada causa miles y miles de folios, ¿no?, que son luego estudiados y que son compulsados y que son, etcétera, ¿no? Bien, ese será el segundo punto en relación con el studium que ya ha quedado anteriormente subrayado. Y un tercer punto, y luego después si queréis preguntar alguna cosa. Mi experiencia personal en estos 8 años que estoy haciendo este servicio de miembro de la Congregación del Dicasterio para las Causas de los Santos. Decir que nos hacen trabajar. Sí, es una de las congregaciones que más hace trabajar a sus miembros. Otras congregaciones tienen miembros que se reúnen una vez al año, nosotros todos los meses, y 2 turnos. Yo tengo que ir todos los meses, el primer martes de mes a Roma, y ya voy y vuelvo. Yo incluso durante la pandemia, cuando apenas había aviones, pues ahí hemos estado y asistido con mascarilla y con distancia, pero hemos seguido adelante con la tarea. Mi experiencia personal. De todos los asuntos eclesiásticos, y lo pueden decir los expertos en derecho, que me ha tocado tratar, este trabajo del Dicasterio para las Causas de los Santos es de los más placenteros. Así que os auguro y os garantizo que el estudio y entrar en estos temas es algo verdaderamente placentero y gozoso. No por falta de trabajo, como ya os he dicho, porque claro, cuando te dan un tocho así de gordo y tienes que ser ponente de la causa y ver los intríngulis, porque cada causa tiene su propia historia, sus dificultades, sus pegas, sus, como se dice, ¿no?, sus objeciones por parte del abogado del diablo, que no existe tal abogado, pero bueno, así se habla en las novelas y así lo entendemos normalmente, ¿no? Y estudiar cada dificultad de esas para salir al paso y poderlas explicar a los demás hermanos, ¿no? He tenido recientemente una causa, vamos, este mes de octubre, ¿no?, y otra para el mes de diciembre. Pues tienes que saber un poco la historia de la persona, que siempre es una historia de amor. Dios en esa persona ha hecho una historia de amor que ha llevado a cumplimiento, ¿no? La persona que estudias no ha nacido santa, por tanto aparecen sus defectos, sus sombras, sus dificultades, las dificultades que durante la vida va a experimentar por parte de otros y llegar pues a ver todas las virtudes en grado heroico, pues es una cosa muy bonita. Los responsables del dicasterio nos dan trabajo continuamente y nos hacen trabajar. Te mandan una ponencia, yo a todas las que me han encomendado pues he dicho que sí, porque he podido hacerlo, y pues nos toca uno de los 20 miembros de la ordinaria, expone el caso. Siempre en cada ordinaria solemos estudiar 3 causas que pueden ser de virtudes, de milagro o de martirio o de ofrenda de la vida. Bueno, pues cuando los hermanos padres venerables de la congregación dan su voto positivo, este es, diríamos, el último minuto antes de llevárselo al Papa. El prefecto, al terminar la sesión, se lo lleva al Papa cuando el Papa le recibe, que puede ser esa semana o la siguiente, y le lleva en la cartera, pues esto hemos estudiado, y el Dicasterio para las Causas de los Santos ha dado esta opinión. A veces, cuando se estudia ese caso en ese último minuto, se devuelve para que termine de ser estudiado algunas cosas que no han quedado claras. Pero en la inmensa mayoría de los casos, cuando llega a este momento, suele pasar con voto unánime para el Santo Padre, que es el que da en último término el decreto o del milagro o de martirio o de virtudes heroicas. Es muy bonito ver
cómo triunfa la gracia de Dios en cada persona. Y bueno, pues algo se nos pegará a lo que estamos tratando ese asunto, ¿no? Algo se nos pegará. Y de luego es muy ilustrativo y muy estimulante para la fe, porque hay unas constantes que aparecen siempre, en todos los casos, ¿no? Como es la acción de la gracia de Dios, que en cada caso tiene su versión y su acomodación, pero pues la abundancia de la oración, la gran devoción a la Eucaristía, eso es de todos, una gran devoción a la Virgen María, una gran dosis de cruz, eso en todos. Tiene matices diversos en cada caso y en cada persona, pero son como constantes, ¿no? Verlo en cada uno, en cada una, pues es muy bonito, ¿no? El último caso, pues una religiosa que quiere ser de coro, es decir, profesar y estar en el coro, y sin embargo, pues la meten a ser fregadera, cocinera, y no va al coro nunca. Está así 17 años en una humildad enorme y humillada, porque no es eso lo que ella quería cuando entró de monja, pero ahí estuvo todos esos años hasta que ya pasa a ser de coro, y cuando es de coro pues la mandan a fundar un monasterio, y bueno, es impresionante la tarea que despliega, cómo Dios la ha ido curtiendo en ese tiempo, que todos de ese fuera, a mí mismo, según la iba leyendo, digo, pero qué tiempo perdido, pero hay que ver esta abadesa, qué obtusa, que no se da cuenta la persona que tiene delante. Pero cuando terminas de ver toda la vida, dices, pues Dios tenía su plan. Y el plan de Dios ha salido, y ha salido adelante, y era necesario, ese entre comillas, que aparece también en los evangelios para Jesucristo, era necesario pues que el sujeto, que esta persona, sufriera para poder en su momento desplegar todas sus cualidades y capacidades. O sea, los santos nos enseñan mucho. A mí el tema ese de la cruz me enseña muchísimo, porque a nosotros nos parece que vamos a producir fruto yendo de éxito en éxito. Y que va, Dios no nos lo ha garantizado. Más aún, nos ha garantizado que tiene que estar presente la cruz en nuestras vidas. ¿Y cómo va a estar presente la cruz si no nos crucifican los que están al lado? A ver, no van a venir a crucificarnos los de Nigeria, son los de al lado. Son en el trabajo, en la familia, en la comunidad, muchas veces sin querer y otras veces queriendo y con mala idea. Se ve claramente. Bueno, pues de esa manera la persona lo va asumiendo como voluntad de Dios y se va purificando y va entrando en la voluntad de Dios para producir frutos enormes e inmensos, ¿no? Estudiar cada una de las causas que se nos presentan es un estímulo y una esperanza. Comprobar uno tras otro cómo la gracia de Dios da fortaleza a los mártires. A mí me hacen llorar siempre cuando estudias la causa de un mártir. Las últimas que fui ponente fueron las 3 enfermeras de Astorga, ¿no? Y ya fueron beatificadas, ¿no? Pues y ahora tendré que ver los mártires seminaristas de Madrid en próximas fechas, ¿no? Pero hasta ahora todas las que he estudiado a mí me hacen llorar, porque es que, y a cualquiera, cuando ves, no sé, los tormentos, las dificultades, lo que es verdaderamente una tortura psicológica, física, afectiva, y cómo lo va llevando el sujeto con toda naturalidad, con toda sobrenaturalidad, ¿no? Es algo impresionante, cómo el amor es más fuerte que el odio. Y ojo, las dosis de odio que uno se encuentra, porque vienen descritas. El odio a la fe por parte de los verdugos es terrible, en cada uno o en cada una. Es denigrante, es para, pues eso, para machacar y pisotear la dignidad de la persona en todos los sentidos, ¿no? Y cómo en medio de esas torturas el sujeto, hombre o mujer, niño a veces, joven o adulto, pues vence. El amor es más fuerte que el odio. Y eso no son
frases para una canción moderna, ¿no? Sino que es la realidad palpable, ¿no? La fortaleza de los mártires es impresionante. Y como hay tantísimos además, y en España además tantísimos, dicen ahí en la congregación, ¿pero cuándo acaban? Digo, pues esto no se acaba nunca, porque aquí hay todavía causas españolas y del mundo entero, ¿no? Para llevarlos adelante, ¿no? Hace poco han sido beatificados, pues me parece que 8 o 10 pastores, es decir, prelados, arzobispos, obispos, me parece que eran rumanos, ¿no? Bueno, impresionante lo que cada uno ha tenido que vivir, sufrir. Bueno, no tengo que entretenerme en este punto, pero ver la fortaleza de los mártires, que además hay que decir que en cada causa se estudia uno por uno. Cuando se dice, en Córdoba fue hace poco, ¿no? 127 mártires, bueno, dice a granel, así será, allá van todos. No. Hay que estudiar uno por uno. ¿Dónde nacieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo ha sido el martirio? ¿Qué actitud han tenido? ¿Quiénes les han martirizado? ¿Con qué tipo? Bueno, con todos los detalles de fechas, de hacer coincidir lo uno con lo otro, se estudia una por una, todas las causas. Y en España ya van más de 2.000, ¿no? O 3.000 ya beatificados, ¿no? Y algunos canonizados, y otros en curso. Y ya digo, pues estudiar uno por uno, no nos dicen, ahora va a haber una beatificación de mártires en Jaén el 13 de diciembre, son 124. Cuando dice uno 124, dice, bueno, mira tú, ahí entrarán pues chicos y grandes, ¿no? No, es uno por uno, han sido 2 causas además, que al final luego las han unido, uno por uno, con su propia biografía, con su propio itinerario de martirio y cómo han vivido esa realidad. Para el martirio siempre se buscan 3 capítulos, diríamos, o 3 aspectos. Primero, el martirio material. Tiene que constar que ha muerto. Hombre, a estas alturas, cualquiera de los años 30, muerto está, claro, vivo no está. Pero tiene que estar certificado que está muerto. De manera que cuando hay algún caso en que no hay certificado de la muerte, se retira el caso. Porque es importante saber que está muerto y que esté certificada la muerte y que nos expliquen cómo ha sido la muerte. Es un elemento esencial del martirio, la muerte y su entorno. Y dice, bueno, pues muertos estarán. Claro, a estas alturas vivo no estará ninguno, que entonces tuviera 15, 20, 30 años. Échale otros 80 y muerto tendrá que estar, pero incluso no me entretengo, pero hay una causa ahí, que tal, que si sí, que si no murió, que si dejó de morir, que si luego murió más tarde, que si... No me entretengo para no distraer al personal. Pero un primer capítulo es la demostración de la muerte certificada. Certificada con testigos, con documentos de archivos, etcétera, ¿no? Eso se llama el martirio material. Un segundo capítulo es el martirio formal. O sea, que el sujeto, sabiendo que iba a morir, ha aceptado la muerte y ha perdonado. Eso es tremendo. Pero es así. Y así es en todos los que han sido beatificados o declarados mártires, ¿no? Son conscientes, aceptan la muerte con un amor más grande que el odio de los que les están matando, y en muchos casos, con palabras expresas, pues piden a Dios perdón por sus verdugos, ¿no? Lo que se llama el martirio formal es otro capítulo muy importante. Y luego el odio de la fe, porque puede ser que el sujeto haya muerto ofreciendo su vida y está en el cielo, claro, pero no es considerado mártir si el que lo ha matado por razón diferente al odio a la fe. Yo pongo el caso en Toledo, participé en esta causa hace ya muchos años, de mártires, y hay un grupo primero de unos 30, fueron y han sido beatificados mártires. Pues de ese grupo fue quitado el hijo de Moscardó, que murió en el grupo, pero la razón por la cual le mataron a él es porque era hijo de Moscardó, no por ser cristiano. Entonces, en el proceso, pues fue quitado no por falta de virtud, sino porque
el motivo por el que le fusilaron no fue por odio a la fe, sino por ese intercambio de fuerza con el general Moscardó, que era el jefe del Alcázar de Toledo. Cuando yo vi eso, y esto hace ya más de 20 o 30 años, me llamó la atención. Digo, la Iglesia afina mucho en esto del motivo formal de los verdugos. Tiene que ser por odio a la fe. No vale cualquier otra razón. Puede haber otras razones. Me acuerdo que una de las causas que tuve que defender, el sujeto, y está ya beatificado, era alcalde. Y una de las dificultades es, ¿no le habrán matado por ser de este signo y no del otro? Y algo influiría, sí, y tuve que explicarlo, pero la razón clara era por odio a la fe. Me acuerdo que el prefecto, en el momento en que estábamos deliberando, porque hay un dato yo lo había expresado, tal como está en las actas, pues en el momento mismo ya previo a la muerte, en el minuto previo a la muerte, dice él, el mártir, ¡viva Cristo Rey! Y el soldado le pegó un culatazo y le mató. Dice el prefecto, yo creo que no hace falta de explicar más si era alcalde o no era alcalde, si eran motivos políticos o no. Aquí está claro que ha sido, al decir y exclamar esa jaculatoria, diríamos, ¡viva Cristo Rey!, el culatazo que le ha dado el soldado le mató con esto, ¿no? Bien, por decir anécdotas que se ven, pero esos tres aspectos hay que tenerlos muy en cuenta. El martirio material, el martirio formal y la razón por la cual ha sido martirizado. No vale que le hayan matado por otras razones. Tiene que ser que sea por odio a la fe de manera directa. Y en ese odio a la fe vence el amor a Dios, a Jesucristo, a las virtudes cristianas. Hay mártires de la castidad, o mártires de la fortaleza, o mártir de defender a su propia familia, etcétera, ¿no? La fortaleza de los mártires, o ver cómo el amor ha ido purificando a la persona y le ha ido llevando hasta el heroísmo en cada una de las virtudes cristianas. Cuando uno expone, porque exponente tiene que explicar que el sujeto, primero las virtudes en conjunto, las virtudes en general, ha sido una vida virtuosa, pero luego tiene que explicar una por una, la fe, la esperanza, la caridad para con Dios y para con el prójimo, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la humildad y las virtudes propias de su estado. Si es una persona consagrada, pues los tres consejos evangélicos, la obediencia, la virginidad o el celibato y la pobreza. Y si es pues un casado o casada, pues cómo ha ejercido su tarea de padre, madre de familia o en fin, según el estado, pues vienen esas virtudes. Y luego viene la fama de santidad. La fama de santidad y la fama de signos. No quiere decir que haga milagros desde el primer día. La fama de signos es que la gente le sale espontáneo rezarle. Y al rezarle tienen la sensación de ser escuchado y te dice, pues yo he recibido tales favores. Eso es muy importante a la hora de un proceso. Me acuerdo comentándolo con Alberto, el otro Alberto, están los dos Albertos, este y el otro es el promotor de la fe, rollo, estaba hablándole de un caso que me habían preguntado, yo le estaba diciendo, su pregunta única fue esta, ¿y le rezan? Porque si no, no vayamos adelante. ¿Y le rezan? Es decir, ¿le piden favores a Dios a través de su intercesión? Por eso en cualquier causa de canonización, vosotros que vais a trabajar en este campo o estáis ya metidos, no hay que permitir que se apague esa llama de los favores que se piden. Dice, pero ¿y para qué vale eso? Se publican a veces hojas y ahí pues vienen favores recibidos. A veces son favores cotidianos que no se puede decir que sean milagros, ni mucho menos, ¿no? Una última causa que se han aprobado las virtudes, bueno, se ha aprobado por parte de los teólogos, a ir a la ordinaria, que es de Córdoba, pues una de las alegaciones de las autoridades, de los superiores, del dicasterio, es falta
ver si hay fama de signos. Bueno, el postulador ha puesto allí una ristra, pues no lo habían puesto, pero vamos, si la hay y abundantemente, ya ha pasado a la relación vota, ¿no? Y allí todo. Pues hay gente que pide simplemente aprobar unas oposiciones y las aprueba. Bueno, eso será un milagro, ¿no? Eso, lo que sea, pero la gente ha pedido, ha rezado. O se pide la salud, y a lo mejor era un constipado y lo ha superado. O sea que no hace falta que sean grandísimos milagros y grandes cosas de las que uno cae patidifuso, ¿no? No. Esa fama de signos es de la vida cotidiana. Hay signos, y algunos de ellos muy sonoros. Para ser milagros tienen que ser muy. Y para eso está un proceso propio, etcétera, que se estudia aparte, ¿no? Pero es importante lo de todas las virtudes en grado heroico. Hay que decir, desde el punto de vista de la teología, que una virtud en grado heroico lleva a todas en racimo. Porque no se puede tener solo una, sino una virtud está dentro de un organismo. Si la persona, por ejemplo, ha ejercido la caridad hasta el extremo con los pobres, o su propia vocación contemplativa, o su atención a la familia, bueno, pues ya todas las virtudes van juntas. O sea que no, es cuestión luego de desmenuzarlas una tras otra, ¿no? Pero además de las virtudes heroicas, todas y en grado heroico, está lo de la fama de signos. Cuidad mucho en las causas de canonización este punto. ¿Y le rezan? Esa pregunta que me hizo Alberto me parece magistral, porque resume todo. ¿Y le rezan? La gente pide por su intercesión gracias y Dios las concede, porque eso supone como una bola que va creciendo, se reparte una estampita o lo que sea, ¿no? Y la gente reza o lo tiene en cuenta para la enfermedad, para un apuro, para un viaje, para una dificultad, para lo que sea, ¿no? Y le rezan. Esa es la fama signorum. No quiere decir que haya hecho no sé cuántos milagros, ¿no? Ya se demostrará cuando llegue a la beatificación si ha hecho uno, digamos, recio y fuerte y con consistencia. Pero y le rezan es la fama de los signos o la fama de signos. Y no digamos los milagros, con esto termino. A mí me sobrecoge cada vez que nos dan una causa de milagros, porque en nuestra época la gente piensa que los milagros son de la Edad Media, cuando la gente era una ignorante. Es decir, bueno, mira, tú entonces, que la ciencia estaba muy poco desarrollada, en cuanto que veían algo extraño, pues un milagro. No, pero cuando te encuentras con el milagro de Carlos Acutis, los dos, o los milagros de Juan Pablo II, los dos, y tienes que examinarlos despacio, eso no son, o sea, tenemos todos los medios médicos, unos tochos así de gordos, de estudios, de análisis, de ecografías, de TAC, de todo lo que hay por haber. Todo con unas expresiones y frases que uno no entiende, porque yo no soy médico, pero bueno, al final saca la conclusión de lo que era y lo que es, ¿no? O sea que se hacen unos estudios exhaustivos. Y además decir que es muy difícil que todos los médicos voten a favor. Siempre en los milagros, siempre hay alguno que dice, bueno, esto se podía explicar por la ciencia. No os asustéis, porque de los 7 basta con que 5 digan no se explica por la ciencia, para que pase a los teólogos y los teólogos unan la intercesión con el hecho extraordinario. Quiere decir que la Iglesia en esto es muy rigurosa, muy meticulosa, y en el tema de los milagros es la pera, vamos, yo lo he visto claramente, me acuerdo que presenté de un caso de Toledo, etcétera, ¿no? Y pues un caso clarísimo, para mí es un caso clarísimo, porque además hay pruebas médicas certificadas, un cáncer de mama, por palpación, por ecografía, por el PAF ese que sacan las células, y estaba allí demostrado, está todo demostrado, ¿no? Y le dicen, venga usted dentro de 8 días que le vamos a extirpar y haremos allí la
la biopsia para ponerle el tratamiento de quimio que haya que hacer. Y cuando van a la operación, ha desaparecido el tumor. Pero que ha desaparecido, vamos. Pues un milagro. Me dice el jefe de los médicos, Poliska, en la congregación, me dice, falta la biopsia. Pero si la iban a hacer, y cuando iban a hacerla, ya estaba curada. Falta la biopsia. Si no hay biopsia, no pasamos ni siquiera a estudiar el caso. Es un caso clarísimo de milagro. Por supuesto, la mujer está curada, o sea que yo me alegro mucho. Pero me dice el médico, no, pues presenten otro caso. A Dios le cuesta poco trabajo hacer otro. Digo, sí, a Dios sí, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo recoger todos los datos, o sea que son muy, muy minuciosos. Pero bueno, en los milagros hay como dos niveles. Uno, el estudio médico, que es exhaustivo. Y cada uno de los médicos tiene que llegar a la conclusión, bueno, llega a la conclusión si quiere, ¿no? Pero el resumen final es que diga que esto no se explica por la ciencia. Esto no tiene explicación científica. Para eso los médicos tienen sus campos de estudio, de estadística, de revistas, de etcétera, y consulta, en fin. Para eso son médicos, son especialistas. Y una cosa como esta no tiene explicación científica. Me acuerdo del milagro de Carlos de Foucault, que fue un joven de 20 y tantos años que estaba recorriendo las bóvedas, se rompió la bóveda y cayó de 20 y tantos metros al suelo. Y no se mató de milagro. Pues eso es el milagro. Los médicos no tienen que es un milagro, que es la primera parte, ¿no? Pues no tiene explicación científica. Cuando la mayoría de la comisión, que son 7, dice no tiene explicación científica ni médica, pasa a los teólogos. Al médico no le corresponde decir que esto es un milagro, porque la afirmación esto es un milagro es una afirmación de fe. Y no puede decirse desde la ciencia una afirmación de fe. El científico se queda en su campo y dice, este hecho no tiene explicación. Y ahí termina. Cuando la comisión, la mayoría de los médicos han concluido que no tiene explicación por la ciencia, pasa a los teólogos. Y los teólogos lo que hacen es ver primero que no tiene explicación científica y segundo, ver que ha habido la intercesión al menos prevalente, porque a veces se han encomendado a varios. Esto es muy importante. Cuando se hace promoción de una causa hay que decirles, pero no por competitividad entre los santos, sino porque luego es muy difícil de demostrar. Si se ha pedido la intercesión de 2, 3 o 5, al final no vale. Aunque el milagro sea, pero no vale. El juicio que tienen que hacer los teólogos es que este hecho que no es explicable se debe a la intercesión de esta persona, de este siervo de Dios, que ya se han declarado normalmente las virtudes heroicas. A mí me ha tocado presentar el milagro del padre Valera de Almería. Un milagro, todos ellos son impresionantes porque te dejan estupefacto, ¿no? Lo digo brevemente. Un médico en Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, le toca por turno, no estaba previsto, asistir a una mujer que va a dar a luz y ve el historial clínico y el embarazo había ido bastante difícil y mal. Total, proceden al nacimiento por cesárea del niño. Cuando sacan el niño, extraen el niño del útero materno, se le para el corazón, que funcionaba en el seno materno, cortan el cordón umbilical y el corazón se para. El niño se pone morado, claro. Es decir, el niño se muere, no respira, no le funciona el corazón. La conclusión médica, está muerto. Entonces al médico, agnóstico, se le ocurre decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora tú, cura Valera, haz lo que puedas.
resulta que el médico es de Huercalovera. Mira por dónde. Y él, siendo agnóstico, pero de niño, había ido con su abuela a rezar al cura Valera, al sepulcro. Y mira por dónde en ese momento se le ocurre, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, cura Valera, ahora te toca a ti, o haz tú lo que puedas. Y ya él va a decirles a los padres, el niño se ha muerto. Según va a decírselo a los padres por el pasillo, sale la enfermera y le da un grito, ¡doctor!, que ha empezado a latir el corazón y ha empezado a respirar. Bueno, ese es un milagro, vamos, es aparatoso, porque el milagro más importante ha sido la conversión del médico. El médico se ha convertido y se ha hecho practicante, porque claro, ante esas... Bueno, y el chico tiene ya 17, 18 años, y en esa avispección han ido 2 médicos del dicasterio para verificar. El niño, el chico, el joven, es un deportista de primera fila y es normalísimo en todos los aspectos, en fin. Bueno, es por decir ese caso. O el caso de Carlos Acutis, pero no voy a estar aquí contando los casos porque cada caso es una... Los milagros existen, yo los he visto. Tenerlos que estudiar, verificar, certificar y dar el voto positivo, pues no deja de ser una tarea que es la que hace la congregación a través de muchos filtros y muchos estadios y este último momento, pues antes de presentarle al Papa para aprobación del milagro del siervo de Dios, el que sea, ¿no? Pero siempre impresiona, ¿no?, ver que los milagros no son cosas de la Edad Media o de gente ignorante o vete a saber de qué, ¿no? No, hay ahí una acción de Dios especial que pues ha hecho una acción extraordinaria. Normalmente los más fácilmente demostrables son los milagros físicos y por eso no se presentan milagros morales. Por ejemplo, no se presenta la conversión del médico, porque esa es muy difícil de demostrar se presenta el niño que estaba muerto y casi que ha resucitado, pero vamos, empezó a latir y a respirar. Los milagros existen. Yo los he visto y comprobado y cada mes nos toca examinar alguno, ¿no? Bueno, pues toda esta tarea es la que la congregación lleva adelante en el estudio minucioso de las virtudes de la vida, las virtudes, la fama de santidad y los signos, que ya he dicho, y el milagro o el dedo de Dios que certifica aquella historia de amor pues que ha triunfado pues con las virtudes heroicas o la donación de la vida o el martirio, ¿no? Para el martirio, como sabéis, no hace falta milagro, pero para la canonización de un mártir sí. Para el primer estadio no, es declarado el martirio y automáticamente es beatificado, como van a ser beatificados los mártires de Jaén el 13 de diciembre. Pero en el cura Valera, una vez que ya tiene las virtudes heroicas, para ser beatificado se necesita el milagro que ya ha cumplido y la congregación, el Papa ha considerado válido. Pues trabajad en este campo, es muy bonito, yo os deseo que sea muy provechoso, que aprendáis pues, todo el teje-maneje de una causa, que la hagáis bien desde el principio, porque si no luego hay que sanarla y hay que ir para atrás. Todo lo que no se haya hecho bien, si no se ha hecho, hay que hacerlo otra vez de nuevo. Con lo cual, hacedlo bien desde el principio, pues como dicen las normas, y os lo irán explicando aquí según este manual y según las lecciones que vais a tener a lo largo del curso. Vale la pena entrar en este campo y seguro que entrando en este campo y en esta materia os darán más ganas de ser santos. Muchas gracias a todos. Preguntas. Si hay preguntas y si las sé responder, aquí estoy. Por el mismo precio. Y si no, ya os preguntarán los profesores al final, ¿eh?
Buenas tardes, monseñor. Yo le quería preguntar si usted cree que el mundo contemporáneo, lo que se denomina políticamente correcto o incorrecto, puede llegar a influir de alguna manera en las causas que lleva adelante el dicasterio. Pienso, por ejemplo, en la causa de Isabel la Católica, que tantas veces monseñor Argüello ha dicho que hay enemigos, que hay obstáculos. ¿Cree usted que el mundo contemporáneo, lo que decía de políticamente correcto o incorrecto desde el punto de vista de la sociedad, puede influir en...? Sí, sí, influye. Y te digo por qué. Igual que Isabel la Católica está el caso de Pío XII, casi es el mismo. ¿Eh? Sigo. Cosa de la técnica, ¿no? Sí, porque después de todo lo que he dicho está la oportunidad. Es decir, cuando ya se han demostrado las virtudes heroicas, incluso se ha demostrado el milagro, la congregación hace un juicio sobre la oportunidad, que se somete también a votación, y el Papa, en último término, con el asesoramiento de las causas de los santos, ve si es oportuno o no es oportuno en este momento. Entonces, preguntas por la causa de Isabel la Católica, yo estoy convencido de que merece ser beatificada y que será un gran bien para la Iglesia, para la sociedad, para los pueblos de América, de España, pero hay que salvar ese escollo de la oportunidad, que en el caso de Isabel la Católica tiene fundamento, pero los historiadores y los que escriban pueden ir demostrando lo contrario al pensamiento moderno. Por ejemplo, el que está haciendo un grandísimo trabajo en este campo con Pío XII es don Vicente Cárcel. Ha sacado a la luz pues, los archivos. Fíjate que en el caso de Pío XII es inventado. En el caso de Isabel la Católica es histórico, pero hay que contextualizarlo. Es así porque fue así, porque tenía que ser así. Y eso no es un obstáculo para sus virtudes. Pero en el caso de Pío XII, pues es un invento de la obra de teatro El Vicario, que es mentira y gorda, es un bulo llevado al teatro. Claro, aplicado a Pío XII, pues hace que el Papa Pío XII sea un monstruo, pero es un monstruo en la obra de teatro que se han inventado. Por eso, sacando los documentos, podrá disiparse ese bulo de presentarle como monstruo. Y los historiadores, y por eso es muy importante, don Luis se ha tomado en serio llevar adelante, y creo que lo está haciendo muy bien, pues hacer esta campaña de ver que la beatificación de Isabel la Católica no va a ir contra nadie, que va a ser algo positivo y que es bueno para la Iglesia y para el mundo, y para la cultura, y para el encuentro de los pueblos, y para... Todo eso es tarea de los historiadores y de los que van creando opinión. No sé si te he respondido. Sí, pero si me Di. permite, en ese caso... En ese caso, y disculpe que le reformule la pregunta o se la enfoque de otra manera, no pasar del momento de la oportunidad con todo a favor para la beatificación o canonización, no iría en contra de alcanzar la verdad, que es el fin último del proceso. Sí, vamos, entiendo lo que preguntas, ¿no? Es decir, que Isabel la Católica sea santa, esa es la verdad que se persigue, y en el proceso como que está demostrado. Si además Dios hace a través de ella algún milagro, es lo que llamamos el dedo de Dios, los milagros los puede dispensar el Papa, si quiere, en el proceso, ¿no? Como ha hecho con santos varios, ¿no? Ahora, el que gobierna tiene que tener la virtud de la prudencia, porque nunca se beatifica o se canoniza a nadie contra. Decía aquel, se casa fulanito, ¿contra quién se casa? No, nos hace reír, no se casa con. Pues van a beatificar a contra quién son beatificados. Eso la Iglesia lo quiere evitar siempre. Por ejemplo, cuando van llegando los casos de beatificación de los mártires de la persecución religiosa española, se hace un esfuerzo por parte de la diócesis, de los pueblos, para que porque todavía hay mucha gente que recuerda, porque solo ha oído a sus abuelos y tal, que no se beatifica a nadie contra los verdugos,
que además los verdugos no son abstractos. En mi pueblo, mi madre me dice, el que mató a don Domingo fue el abuelo de este. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, el cura, y yo intervine cuando llegó el caso, pues una de las tareas es que aquí lo que se pone en el candelero es el amor, que es más fuerte que el odio. A la Iglesia no le importan en este momento los verdugos, sino es para perdonarlos. Hay que transmitir estos mensajes, porque si una beatificación hace que surjan de nuevo los odios en contra y ahora vencen estos, después vencen los otros, ahí eso, la Iglesia pararía la beatificación si hay y ve que surge un movimiento suficientemente fuerte en contra de eso. Por eso la pedagogía y la catequesis que hay que hacer cuando se llega a una beatificación de mártires, sobre todo, de la persecución religiosa, es subrayar el aspecto positivo. Luego, el superior, el obispo, el papa o la persona que tenga que discernir con prudencia, tiene que medir también eso. Sí, me acuerdo un caso de un sacerdote muy cercano que estaban los padres de la congregación para dar su voto en relación con las virtudes heroicas y pregunta uno, ¿y será conveniente en la diócesis que este sacerdote pueda ir adelante en la beatificación? Se detuvo todo, otros 5 años, y se pregunta al obispo del lugar, ¿le parece a usted, en una carta formal, que la beatificación cuando llegue, no ha llegado, hará bien a todo el presbiterio o no? ¿O suscitará? Y respuesta del obispo, sí, porque todos le tienen por santo. Hay alguno que no, pero bueno, no es postura. Es decir, hay que medir, después de todo lo que he dicho, las virtudes, después del milagro, hay que medir si es oportuno o no. ¿Y quién tiene que medirlo? Pues la autoridad correspondiente, el prefecto, el papa, si es de más alto nivel, o el obispo del lugar. Y eso no es ser condescendientes con el espíritu de la época o con el pensamiento políticamente correcto. Es que la Iglesia cuando avanza, avanza en positivo y no avanza en contra. No siempre todos van a estar a favor, pero bueno, que haya un clima en el que no sea peor el remedio que la enfermedad, en que no sea peor el rebufo que la aportación, porque el caso de Isabel la Católica, yo personalmente me alegraré mucho el día de la beatificación, pero sería una triste desgracia que eso suscitara en contra de la Iglesia, en contra de la propia Isabel, en contra de... ¿Entiendes? Bueno, no sé si te he respondido, pero que eso hay que medirlo mucho. Quiere decir que los agentes y los actores de la causa tienen que ir calmando los ánimos para que sea acogido como algo, al menos en su, digamos, en su mayoría, diríamos. Y no es que estemos con mayorías o minorías, no es que negamos la verdad o no, es que, por ejemplo, Raimundo Lulio, te pongo este caso que yo participé en esa plenaria, doctor de la Iglesia, y salió por parte de todos. Pues sí, porque hay toda una serie de... Todavía no está canonizado, ¿eh? Pero él tiene, y además propio de su momento, un tratado contra la religión musulmana y contra los musulmanes y tal y cual, y eso al Papa Francisco le detuvo, dijo alto, porque si vamos adelante podemos aquí armar una mundial. Y ahí está esperando Raimundo Lulio, que su momento será, cuando sea oportuno y prudente. No sé si te he explicado algo, pero que es más de un caso, no es solamente Isabel la Católica, es Pío XII, Raimundo Lulio, es otros casos en que... Sí, pues yo la verdad quería hacer una pregunta en el mismo sentido, pero no tanto por lo polémico, sino por lo técnico. O sea, en sentido parecido, pero técnicamente hablando. Por ejemplo, es curioso, yo me pregunto, sí, por un lado se dice, si es un poco, bueno, investigar, indagar o reconocer la santidad real de una persona, y ya al margen de,
digamos que nadie se opone, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, hay otro punto técnico que, claro, que se dice, que yo lo entiendo, el por qué, o sea, vale, pero que es muy importante, por ejemplo, la fama de signos. Pero claro, es que, y si, sobre todo en las sociedades más secularizadas, y si la persona está en un contexto profundamente secularizado, ateo, quiero decir, nadie le va a rezar porque es que la gente en esa zona no tiene fe. Pero eso no significa que a lo mejor esa persona no sea santa. No sé si me explico. Es complicado, ¿no? Si aquí la cuestión no es que sea santo, sino si la Iglesia considera oportuno ponerlo como estandarte. Porque santos, después de Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco lo ha dejado claro, hay muchísimos que nunca van a ser beatificados ni canonizados. O sea, porque en principio todos estamos llamados a la santidad. Y yo diría muchísimos, no sé cuántos ni en qué proporción, responden positivamente a la llamada a la santidad. Por tanto, en cuanto a ser o no ser santo, en eso nadie nos puede obstaculizar. Ahí todos estamos llamados, es cuestión de responder. Aquí la cuestión es la oportunidad o no de poner a este sujeto en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Y aunque en el proceso quede clara la verdad, hay que ver la oportunidad. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de Carlos Acutis, pues que Dios ha tenido mucha prisa y ha sido enormemente oportuno y creo que ayuda a los jóvenes de este momento, a los... Bueno, pues ya está. ¿Por qué algunas causas van muy deprisa y otras tardan más? Pues yo creo que también está Dios ahí, vamos, está Dios como agente principal. En el caso de la canonización de Carlos Acutis he visto claramente la mano de Dios, o sea, porque ha sido fulminante y ha seguido todos los pasos del proceso, que son muchos y algunos muy complicados, y los conozco todos. Pues eso los ha ido superando todos, pero a marchas aceleradísimas, ¿no? Pues porque Dios tenía interés en que fuera propuesto a los jóvenes de este tiempo, ¿no? Y luego pues puede haber eso, circunstancias. Yo creo que si la sociedad está muy secularizada, ni ataca ni le importan los santos. O sea, será la Iglesia la que tendrá que mantener viva la llama, el fuego de ese testimonio. Porque en último término, la beatificación o canonización de un santo no es un triunfo mío, ni de la familia religiosa o de la diócesis o de la familia. No es un triunfo, es un triunfo de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos va llevando a todos. Y claro, pues ahí el que gobierna es el que tiene que ver si es prudente o no, si ahora o cuándo, si después, si... Ahí, no sé. Incluso ahí podemos equivocarnos en ese juicio prudencial. Eso no es infalible, ese juicio. Pero es importante saber que eso puede retrasar, o puede aplazar, o puede... Paciencia. Si Dios quiere, saldrá. Y saldrá para bien de todos, ¿no? Monseñor, un poco como curiosidad, en el proceso de siervo de Dios, venerable, beato, ya santo, como que está muy claro de que cuando ya ha sido canonizado o beatificado, no hay que ver más documentos, ¿no? Pero a veces salen las noticias. Este beato ha encubierto cosas, se han descubierto nuevos documentos, tal. ¿A partir de qué momento podríamos decir que es como irreversible ya el proceso, que se ha terminado la causa? ¿A partir de la declaración de venerable o de beato? No, el momento, diríamos, en el que la Iglesia, a través del Papa, que pues es el sucesor de Pedro y vicario de Cristo, compromete su infalibilidad, es en la canonización. Ahí los creyentes sabemos que ha intervenido Dios a través de su vicario representante de la tierra, puesto que se considera que la canonización compromete la infalibilidad pontificia. Así nos lo enseñan y así lo entiendo y así es. Pero en los procesos anteriores, o sea, en los pasos anteriores, nunca la Iglesia da un paso atrás. Si la ha declarado venerable, no le desveneraliza.
Y si le ha declarado beato, no le desbeatifica, no. Sino que en el paso en el que esté, y además en la historia es Dios quien la lleva, puede permitir esta zancadilla, este bulo, esta dificultad, o para lucirse más, o para que, por lo que sea, la cosa se detenga, pero nunca. ¿Cómo? Se ha archivado una causa. Había un siervo de Dios y se archiva la causa porque se han descubierto. Pues porque ha surgido alguna razón que no aconseja seguir adelante. Procedere adulteriora, que dice, procédase a lo siguiente. Pues hay veces que dicen, no se proceda más, hasta lo que hemos llegado y se archiva, pero se puede reactivar después, pasadas quizás las circunstancias, pasados los momentos, ¿no? Ya. Hay una pregunta. Sí, pregunte. Sí, monseñor. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es lo que decía de y le rezan, porque de los cientos de mártires de la persecución religiosa... ¿Sí me oye? Ahora, digo, de los cientos de mártires de la persecución religiosa, que a mí es, digamos, lo que más me ha traído, porque yo los libros de Doña Lourdes los tengo todos subrayados y tal, buscando los mártires de mi tierra, ¿verdad? Y le rezan, realmente le rezaban, porque yo me he encontrado con muchos mártires, incluso de pueblos muy cercanos al mío, que no sabían... No, le explico. Quizá no me he explicado bien. La frase de Alberto Rollo, y le rezan, era para constatar la fama de santidad, no del martirio. El martirio se demuestra. Los mártires que has tenido entre manos, ahí no se les pregunta si se reza o no. Ahí hay que demostrar si son mártires o no. Yo estaba hablando, y quizá no lo he dicho, y ahora respondo, y este sujeto y este otro, que parece bueno, que ha sido muy bueno, y que la gente le tiene fama de santidad. Hay una pregunta, y le rezan, pero es para ese caso, el caso de beatificación o canonización por el camino de las virtudes heroicas. Porque en el martirio lo que hay que demostrar son los 3 puntos que he dicho. Martirio material, martirio formal y razón de los perseguidores. Eso es lo que hay que demostrar. Demostrado eso, mártires. Ya le rezaremos después. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a don Demetrio.